Bueno, como les había dicho hace un ratito, ¿sí? Hoy vamos a hablar de politraumatismo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el algoritmo del tratamiento, ¿sí? Y definiciones de politraumatismo. Este tema está dentro del programa porque una de las causas más frecuentes de atención en la urgencia pediátrica son los politraumatismos. Ahora, yo les pregunto a mis compañeros, ¿qué entienden ustedes por politraumatismo? Si alguien quiere responder, puede hacerlo. Bueno, acá tenemos la definición. ¿Lesiones que afectan a algún órgano? ¿Cómo? ¿Son lesiones que afectan a algún tipo de órgano o tejido? Por ahí tendría algo que ver, ¿sí? Pero estoy tratando de poner la hoja justa, que es esta que está acá, no sé si la llegan a ver. Acá tenemos la definición de politraumatismo, ¿sí? Y tiene que ver con lesiones, ¿sí? Como dijiste, Maxi. Tiene que ver con lesiones, pero cuando hablamos de más de una lesión, cuando hablamos de más de un traumatismo, se puede, bueno, como dice acá la definición, es que se define por la presencia de dos o más lesiones traumáticas. Digamos, un ejemplo de politraumatismo podría ser un accidente automovilístico, donde el niño va en el asiento del acompañante o en el asiento de atrás, ¿sí? Y bueno, ocurre el accidente que puede ser por un choque, porque lo chocaron de atrás, o cual fuera el motivo del accidente, el chico puede llegar a sufrir lesiones producto de la sacudida, como por ejemplo el latigazo cervical, ¿sí? O también si hubo un choque mayor y digamos con rotura del coche y aplastamiento, otro tipo de lesiones como fracturas, TEC, o sea, traumatismos encefálicos, ¿sí? O en diferentes partes del cuerpo. Lo que sí, digamos, digamos, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar un politraumatismo en la guardia son cuáles son las probables complicaciones productos del politraumatismo, ¿no? Entonces hay una ABC, digamos, con respecto a las actuaciones que se deben realizar en un politrauma. Sí, hay un protocolo. A veces sucede que, digamos, no estamos muy familiarizados con el protocolo, ¿sí? de atención del politrauma, y obviamos algunas cuestiones que a veces después pueden llegar a ser de mucha importancia para el soporte vital del paciente, ¿sí? Por eso acá dice, por ejemplo, ¿sí? Vamos a leer la definición que dice, se define por la presencia de dos o más lesiones traumáticas. De eso estamos hablando cuando hablamos de politrauma, ¿sí? O al menos dos lesiones severas en la cabeza, en el tórax o en el abdomen, o una de ellas asociada o una lesión en alguna extremidad. Bueno, el tipo de lesiones son lesiones que pueden llegar a poner en peligro la supervivencia del niño, ¿sí? O lesiones que puedan llegar a dejar secuelas graves en el niño, ¿sí? Porque estamos hablando, por ejemplo, para hablar digamos, de un trauma importante o de un politrauma importante, si un chico se cae, por ejemplo, de la terraza de su casa, y tiene una lesión cervical o en la columna que después lo puede llegar a dejar inmovilizado para toda la vida, ¿sí? Que lo puede llegar a dejar paralítico o con daños neurológicos o cualquier tipo de secuela. Entonces ahí también se define la gravedad del politrauma. Por eso hay acciones que nosotros vamos a ver en digamos, este PowerPoint, que yo lo elegí porque, digamos, es material de acá de la Argentina y que tiene que ver con el protocolo y la actuación en caso de politrauma en las guardias de urgencia. ¿Se entendió la definición de politrauma? Sí. Bueno, los traumatismos son, digamos, estadísticamente, son una de las causas más frecuentes de muerte pediátrica, ¿sí?
y también una de las causantes de la incapacidad infantil, o sea, que producen lesiones que pueden alterar totalmente el funcionamiento de un niño. Acá habla del 40% de lesiones externas por el tránsito, o sea, el 40% de los politraumas están ocasionados por los accidentes, los accidentes automovilísticos, ¿sí? O los que tienen que ver con la vía pública. A veces también puede ser, no solamente cuando un niño viaja dentro del auto, sino también cuando está deambulando por la calle, ¿sí? Y cruza la calle y por ahí lo atropella un coche, eso también es un politrauma, ¿sí? Según la cantidad de lesiones, como vimos en la definición. Después, el 15% es por ahogamiento, ¿sí? Que puede ser por ahogamiento en la piscina, en un lago, en un lugar, o en la pileta, o a veces durante descuidos, cuando la mamá le está haciendo un baño en la bañerita al bebé, que lo dejó un segundo, y después ahí se ahoga, ¿sí? Y después el 14% de lesiones intencionadas, sí, que pueden ser por violencia, violencia familiar, o también lesiones intencionadas de autolesiones, ¿sí? O sea, intentos de suicidio, que es bastante frecuente en alguna etapa de la edad. Por ejemplo, un chico que se quiere suicidar y se tira de la terraza, por dar ejemplos, ¿no? El 7% es producto de intoxicaciones, ¿sí? El 4% de quemaduras, ¿sí? Y después el 4% también por caídas, y después el 16% de diferentes tipos de accidentes. Ahora, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes en los politraumas? Por ejemplo, el 85% de las lesiones, y a veces son las más severas, es de cráneo, ¿sí? 41% de pelvis y miembros periféricos, miembro inferior y superior, el 27% en tórax, 19% en abdomen y el 9% en el cuello. No sé si me salté una. Perdón, pero tengo problemas con la velocidad de internet y hace lo que quiere mi internet. Bueno, acá está. Bueno, acá tenemos, digamos, algunas pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de la atención de un politrauma, ¿sí? Acá dice que es crucial considerar la falta de atención adecuada de emergencia prehospitalaria y hospitalaria, y la escasez de capacitación específica en el trauma y en el equipo de salud, que era lo que yo les mencionaba al principio de la clase, ¿no? Cuando uno no está, por ahí no tiene presente o no está formado para la atención de un politrauma. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿sí? Si tienen ganas de responder y participar, o sea, ¿qué harían ustedes si llega un chico que, por ejemplo, que tiene 8 años, ¿sí? Que uno de los accidentes más frecuentes es cuando los papás lo llevan en la moto sin casco, entre dos adultos, y de repente alguien los embiste de un costado y vuela el niño, ¿sí? A veces también ocurre que vuelan los bebés. O sea, ¿cuáles son las acciones de enfermería nuestros como enfermeros de urgencias pediátricas? A ver, le voy a preguntar a Sergio. Sergio. ¿Estás ahí? No me responde Sergio. ¿A mí me preguntabas, Celi? Sí, Sergio, a vos te pregunto. Perdón, que justo me distraje. Decime qué era la pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son las primeras acciones de enfermería en el caso de un niño politraumatizado? Hablamos de un chico que, digamos, iba entre los dos papás en una moto sin casco, de 8 años. Primero sabemos que los menores de 10 años no pueden andar en moto. ¿Sí? Una de las primeras acciones, supongo que es valorar el Glasgow, o si está consciente, Sí. está despierto, si respira también, si Sí. tiene los tipos de lesiones, si hay sangrado, si sigue la mirada, las pupilas.
Sí, esa sería la Eh, primera atención. Sí. ujú. Ahora, sabemos que fue un politrauma. ¿Y cuáles son los otros cuidados? Lo que vamos a hacer es como verificar todo esto, la primera valoración, como dijo Sergio, ¿sí? Lo vamos a conectar al multiparamétrico, y después lo que debería, en el caso de que haya sido trasladado por una ambulancia, este paciente debería venir ya con collar de Filadelfia y una tabla inmovilizadora, ¿no? Para evitar los daños cervicales y esos daños que pueden llegar a ocasionarle secuelas de por vida al niño, ¿sí? Ahora, si cae directamente en la guardia, esas acciones de enfermería de cuidado las tenemos que hacer nosotros. Entonces, por eso es importante conocer las primeras actuaciones en el caso de los niños politraumatizados. Ocurre mucho en las guardias de pediatría que caen los niños, digamos, de estos accidentes automovilísticos, o accidentes en la vía pública, o porque se cayó del segundo piso, se cayó del balcón, o se cayó de la cama cucheta, por ejemplo, porque eso también puede ocasionar un politrauma, ¿sí? Y estos chicos vienen caminando a veces, o a veces vienen en brazos de los padres todo doblado, los padres gritando por semejante accidente, y no hay cuidado, digamos, digamos, de la columna, de la cervical, y si hay una lesión y se lo moviliza de forma incorrecta, ustedes ya saben cuáles son las consecuencias, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente, si lo recibimos en esas condiciones, inmediatamente procurar la inmovilización del niño para evitar que haya lesiones mayores, ¿sí? Pero bueno, eso está dentro del protocolo, que ahora lo vamos a ver paso a paso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de saber, digamos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer digamos, en la instancia de la recepción de un chico con un politrauma? Evitar, ¿sí? Lesiones mayores, y evitar también la mortalidad, o sea, las lesiones ocasionadas, que pueden llegar a ocasionar mortalidad. Acá habla de la etapa inicial, que es la prevención de lesiones masivas, ¿sí? Y graves del sistema nervioso central, que en eso entraría, digamos, la inmovilización, el cuello de Filadelfia, digamos, también la valoración del Glasgow, ¿sí? También evitar lesiones de grandes vasos, de hígado, ¿sí? Y del vaso. En la etapa intermedia, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que empezar a atender son, digamos, a valorar y a observar la presencia de, por ejemplo, hematomas subdurales, ¿sí? Que eso nos están hablando de lesiones importantes que pueden llegar a tener consecuencias, o sea, atroces en el niño, que pueden sobrellevarlo a la muerte, o a lesiones cerebrales graves, u otro tipo de lesiones. También la presencia de hemos o neumotórax, ¿sí? Porque en un politrauma, por ejemplo, si un chico voló de la moto, si recibió un golpe grande en el tórax, puede haber presencia digamos, de neumotórax, o sea, que se haya pinchado el pulmón, o si se cayó de un segundo piso, o si o tuvo un golpe importante en el tórax, ¿sí? También lo que se debe valorar es la ruptura de vísceras, por eso siempre ustedes si observan, después en la atención del politrauma, el médico empieza a ocultar el abdomen y empieza a hacer percusión, digamos, sobre la mano, ¿sí? Para ver, sentir los sonidos, porque si, digamos, no se percibe determinado sonido, quiere decir que hay probable lesión de vísceras, o puede llegar a haber una hemorragia gástrica, o algún otro tipo de lesión que es imperceptible, ¿sí? Por eso, también si nosotros observamos, por ejemplo, lo que primero que tenemos que hacer en la valoración de un niño politraumatizado es hacer la valoración cefalocaudal, o sea, de la cabeza hasta los pies. Si el chico está vestido, tenemos que proceder a sacar la vestimenta y verificar cada parte de su cuerpo la presencia de probables lesiones, ¿sí? Que puede ser, como yo le dije, de los miembros inferiores o superiores, y observar en el tórax la presencia de hematomas, también la presencia de asimetrías en el tórax en el momento de respirar, ¿sí? También observar la probabilidad de la fractura de la pelvis, por eso la tabla inmovilizadora, ¿sí? Y
Y en etapas tardías, cuando ya hablamos de etapa tardía, estamos hablando después de la estabilización, ¿sí? Tener los cuidados relacionados para evitar la sepsis, ¿sí? Y también para evitar el fallo multisistémico. Y entonces todas las acciones que nosotros vamos a procurar en la atención del niño politraumatizado son para evitar todas estas lesiones que o que se agraven estas lesiones que acabamos de mencionar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de la atención y de esta valoración, lo ideal sería que en esta valoración cefalocaudal lo hagamos junto con el médico, porque por ahí si uno de los dos vio algo, nosotros le podemos decir al doctor, Doc, le saco la ropa, le miró la espalda, le miró la pierna, le miró la pelvis, vio el tórax, o si yo observé una asimetría en la respiración, también lo ocultó, lo revisó, le mandó placa de esto, ¿sí? Hay, digamos, acciones que pueden llegar a evitar que las cosas se agraven. Y algo muy importante, bueno, acá hay un cuate que dice cómo ser exitosos, ¿no? Y por cómo ser exitosos es trabajando en equipo y trabajando sincronizados a la hora de la atención del niño. Por eso, cada operario en una urgencia tiene que saber cuál es su función. Entonces, nosotros como enfermeros, como dijo Sergio, empezamos con la valoración. Lo siguiente que vamos a hacer es llevarlo al shock room, decir, bueno, el lugar de atención es este, ¿sí? Y lo conectamos al monitor multiparamétrico, lo proveemos de oxígeno a bajo flujo si vemos que es necesario, que generalmente se hace, aunque sea en bajo flujo, para evitar el gasto cardíaco y otro tipo de lesiones, ¿sí? Pero principalmente, y a esto quería llegar, en la atención inicial, que es algo que a veces también yo he visto que se obvia, pero es muy importante tratar el dolor del paciente. Por ejemplo, si yo tengo un chiquito que, como les dije, lo tocó, tiene 8 años, no llevaba casco, lo embistieron de costado, el chiquito voló, ¿sí? Y no sabemos con qué se golpeó, y viene con un chichonazo, y con raspón, y con hematomas por el resto del cuerpo, lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente es, además de colocarle la tabla, ¿sí? El collar de Filadelfia, de hacer el monitoreo y la valoración, ¿sí? Es calmar el dolor, ¿sí? Entonces, como primera medida, nosotros vamos a calmar el dolor. O sea, ¿qué fármacos vamos a utilizar para calmar el dolor? En algunos casos utilizan dipirona porque le tienen miedo a la morfina, ¿sí? Entonces, pero la primera opción para digamos, los traumas digamos, las lesiones severas que ocasionan lesiones, como las quemaduras también, ¿sí? Porque las quemaduras ocasionan muchísimo dolor, el tratamiento es con morfina, ¿sí? Morfina diluida, que después lo vamos a ver, la forma diluida y de administración en estos casos y otros, como en el caso de las quemaduras, para evitar el shock por dolor, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que es, entonces, como primera medida, calmar el dolor, ¿sí? Y primero conseguir el acceso venoso. Si no conseguimos el acceso venoso, digamos, la administración de la morfina puede ser por vía subcutánea, ¿sí? Por lo menos para iniciar el tratamiento, si no conseguimos el acceso venoso de forma veloz, ¿sí? Porque inclusive calmar el dolor a nosotros nos va a permitir por ejemplo, colocar un buen acceso venoso, la colaboración del paciente, ¿sí? Y otras situaciones. Ahora, ¿qué vamos a verificar nosotros como primera medida? ¿Sí? Porque ante un politraumatismo puede sobrevenir diferentes tipos de shock, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Entonces vamos a verificar temperatura, vamos a verificar volemia. Cuando verificamos volemia, hablamos de si nosotros observamos presencia de alguna lesión que haya podido ocasionar una hemorragia, inmediatamente, digamos, reponer esa volemia, ¿sí? Si hay un corte grande, o si hay, por ejemplo, una hemorragia interna. Ahora dicen, ¿cómo vemos nosotros una hemorragia interna? Por ejemplo, con la valoración cefalocaudal, digamos, a un tiempo determinado, digamos, de la llegada a la atención de guardia, se pueden observar hematomas en la zona lumbar, ¿sí? Y también se pueden observar
hematomas en el abdomen, muchas veces, ¿sí? Cuando hay hemorragias internas. Pero también se pueden llegar a valorar a través de la percusión, ¿sí? ¿Saben de qué hablo cuando hablo de percusión? Bueno, voy a prender un segundín mi cámara y les muestro con la mano, ¿sí? Para que sepan de qué Sí, hablo. sí. Sí. Sí, igual ahora quedan unos minutitos. Ni bien se corta, nos conectamos todos otra vez, ¿les parece? Así no los hago esperar tanto. Bueno, Sí. bueno, Bueno, bueno. cuando hablamos de... ¿Me ven ahí en la cámara? Pues yo Sí, no sí, me- ahora sí. Sí. Bueno, cuando hablamos de percusión, hablamos, por ejemplo, de apoyando la mano sobre el abdomen, y hacemos golpes, ¿sí? Golpes, ¿sí? Y según el sonido, la forma del sonido, se puede observar. Ustedes que vieron que en un abdomen, que digamos, un estómago que no tiene ninguna hemorragia ni nada por el estilo, se siente como un sonido hueco. En el caso de que no, que haya una probable hemorragia, este sonido es ausente, ¿sí? Es como no hay, digamos, percusión. No sé si se entiende lo que quiere decir. Entonces, este tipo de valoración nos permite también saber si es probable que haya una hemorragia interna o no. Entonces, muy importante la colocación del acceso venoso periférico, ¿sí? Y también tener todos los elementos necesarios para la reposición de la volemia, ¿sí? Que en caso de hemorragia lo ideal es el hemagel, o si hay sangre del factor universal, mejor, pero eso es poco probable, muchas veces, ¿sí? Lo siguiente que nosotros tenemos que verificar es la oxigenación. Cuando hablamos de oxigenación estamos hablando de la saturación, ¿sí? De la perfusión tisular y también del llenado capilar, que eso se hace con, vuelvo a prender la cámara, es cuando, si ustedes aprietan, por ejemplo, su dedito, vieron que al principio está rosado, pero cuando lo aprieta se pone en blanco, la cantidad de segundos que tarde en volverse a llenar esos capilares, digamos, también nos permite saber, digamos, si hay algún problema de perfusión periférica, ¿sí? Son diferentes formas de verificar. Bueno, se va a cortar casi ya, así que nos conectamos otra vez con el mismo link, ¿les parece? Después cuando desconectate. Yo dije que se corta, pero no se corta nada.